Vamos a compartir entonces la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 9. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas a través de tu palabra, a través de la iluminación que con tu palabra has traído, Señor mío, para el entendimiento, Señor, en nuestra vida, de cómo tú, Señor, quieres manifestarte en todas las áreas y hacer con nosotros a través de tu palabra, que podamos vivir en tu palabra, con tu palabra y en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dice así, tiene como título, Colaboradores de Dios. Dice la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Allí quedamos. Leí en realidad los versículos anteriores a lo que realmente vamos a tratar hoy, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios fue guiando. Nosotros vamos a partir del versículo 4 hasta el 9 a centrarnos en el mensaje, ¿sí? Pero acá estaba Pablo hablándole a los corintios, ¿sí? Y estaba, para que entendiéramos, hablando de la condición en la cual estaban ellos, ¿sí? Habla de que son carnales y que les tiene que hablar como a niños en Cristo, que tendría que darle ya otro tipo de alimento, ¿verdad? Pero había celos, había contiendas, y todo surge a raíz de, entendemos en el versículo 4, lo que está diciendo, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ahí está el mensaje de hoy. En estos días el Señor me trataba con algo muy, muy práctico y me llevaba a esta palabra. Uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo en estos días me he dedicado, en estos últimos meses, me compré, yo creo que ya había comentado, un rosal y un jazmín. Y bueno, y estoy en esos cuidados de regarlos, de ver que no se me venga ninguna pestecita, ninguna cosa. Y empezó a dar fruto el rosal. Muchos habrán visto las fotos mías, porque quedé enamorada de esa rosa hermosa, de ver el proceso. Y ahí vino el Señor a tratarme. Y con esta palabra, yo planté el rosal. En este caso yo misma lo regué. Pero pude ver lo que la palabra de Dios decía. Prácticamente dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando alguien nos habla de nuestra vida, nos trae a Cristo, nos planta en Cristo, alguien luego continúa edificando nuestra vida
vida a través de la palabra de Dios. Pero el que realmente da el crecimiento en nosotros es el Señor. Y así veía, ¿no? Yo planté, te decía, ese rosal, lo regué, pero él fue creciendo y no dependía de mí, pero sí el cuidado. Y en un momento vinieron unas manchas en unas hojas, ¿tá? Y las vi y las corté, porque entendí, digo, si yo las quito, las demás no se van a contaminar. Pero las vi, porque lo estaba cuidando. Erradiqué lo que estaba contaminado para que no se contaminase el resto. Y entendía que así es con nosotros. Quizás no nos damos cuenta, quizás no te diste cuenta de algo que viene a tu vida, como también a la mía, y su palabra llega, y el consejo de nuestra pastora o de un hermano viene a exhortarnos y a hacernos libres, siempre con la libertad que nosotros tenemos, ¿no? De hacer nuestra voluntad. Pero existe esto en nuestra vida. Todos necesitamos de esto que está hablando aquí hoy en la palabra, de ser cuidados y alimentados por personas que el Señor pone en nuestra vida. Alguien nos trajo a Cristo, ¿sí? Y alguien empezó a alimentarnos en nuestra vida, pero el crecimiento, decíamos, lo da el Señor. Yo también necesito. Ahora, también entendía que el crecimiento lo da el Señor, entonces muchos dirán, ¿y si Apolo no es nada? ¿Y el otro no es nada? Pero veía, entendía, imaginaba una tierra que no estuviera cuidada. Una tierra que no está cuidada, se llena de yuyos, de insectos. Y es necesario preparar la tierra, limpiar el lugar para plantar. Y luego de que plantamos, mantener, cuidar, alimentar. O sea que sí importa que alguien haga esa tarea. Pero ¿son qué las personas que hacen esa tarea en nuestra vida, así como en la planta que yo te estoy contando, en mi rosal? Colaboradores. Y lo dice acá la palabra. ¿Qué pues es Apolo? Dice en el versículo 5. ¿Y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno, lo que cada uno concedió el Señor. Y dice en el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea que hay alguien que hace esa tarea, colaboradores, pero el que labra. Dice, colaboradores de Dios, dice en el 9, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El que labra, el que da el crecimiento es Él. Y pone a aquellos que Él ya preparó. Y prepara, porque la obra del Señor no termina en nosotros, continúa. ¿Se va entendiendo? Amén. Pone a los que Él ya preparó y continúa preparando para ese cuidado, ese pastoreo. Pero no son de Pablo los que trajo Pablo, ni de la iglesia de Apolo, ni de la iglesia de Viviana, ni de la iglesia de la pastora Teresita, sino de la iglesia de Cristo. Y muchas veces esas personas que ponen, esos colaboradores, esos siervos, como dice la palabra, servidores, por lo cual, medio de los cuales hemos creído, esos siervos del Señor, muchas veces, cuando están en nuestra vida, no nos gusta lo que nos dicen. El cuidado a veces de la planta requiere, como yo tuve que hacer, cortarle ciertas hojas porque habían aparecido unos hongos y algo me guió y dice, yo las saco porque si ellas están en estas,
las otras capaz que también, y cuidé con celo los días siguientes de que no volvieran a pasar. Y así pasa en nosotros. ¿Tá? Estas personas que el Señor pone y que nos dicen y nos aconsejan, guiados por Dios, nos libran de plagas, en el sentido que estamos hablando de lo que significaría cuidar una planta. Plagas que nos matarían. Estoy segura que si yo no quito esas hojitas, en un momento se llena de eso el rosal y muere. ¿Me va siguiendo? Ahora viste que dice, que en el 9 dice, vosotros sois labranza. Y si nos recordamos, no lo busques, pero en el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 1, dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y estamos hablando aquí que el que da el crecimiento es Dios, ¿sí? Y que nosotros somos labranza de Él, o sea, labranza del labrador, edificio de Dios. Edificio, entendemos, donde Él habita y sabemos que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Labranza, dice aquí, y el labrador dice en Juan 15:1. Labranza, yo busqué y decía, la labranza es la obra, la labor, el trabajo. El labrador es el que obra, el que trabaja. El que trabaja en vos y en mí. El que hace la obra, la labor, el trabajo. Amén. Ese es Dios. El que obra. Muchas veces decimos Dios hará, Dios está obrando. ¿Te has escuchado o te han dicho Dios está obrando? Y hay una adoración que decimos, aunque no pueda verte, estás obrando. Ese es el que labra nuestra vida. Somos labranza de Dios, somos obra de Dios, labor de Dios, trabajo de Dios. ¿Conoces a Dios? Recuerdo, y me ha pasado muchas veces, que la gente me dice, sí, yo a mi manera. Yo oro, adoro, leo, pero no es así. Estamos entendiendo hoy, a través de su palabra, sabemos cómo es que obra el Señor. Obra con colaboradores, siervos suyos, para que en Él crezcas. Y te comentaba hace un momentito, quizás muchas veces no nos gusta lo que nos viene a aconsejar y a decir. Entonces, capaz que, mira, no me gustó lo que me dijo Viviana. Viviana me dijo esto y a mí la verdad que me molestó. Voy a hablar de mí porque soy la persona que está siendo de referente en este lugar. Voy a la palabra. La palabra dice eso que me dijo Viviana. Tengo dos opciones. ¿Lo acepto? O digo, está todo bien, sí, lo dice la palabra, pero a mí, Si está siendo Viviana el colaborador que el Señor ha puesto en tu vida para la edificación, como estamos viendo acá, podés ir a la pastora Teresita. Si Viviana se equivoca, podés ir a la pastora Teresita. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que está colaborando con Dios en su vida y su servicio. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Todos somos labranzas de Dios y todos podemos ser colaboradores del Señor. Amén. Siempre hay alguien que está siendo usado por el Señor, preparado por el Señor para colaborar, como dice acá, servidores
de Dios. ¿De acuerdo? Dice, según a lo que a cada uno concedió el Señor. Uno planta, el otro riega. Así que, a pesar de que ni Viviana, ni Teresita, ni Agustín, ni Pepito son nada, porque el crecimiento lo da el Señor, como dice en el versículo 7, sí entendemos que hay colaboradores preparados que le hemos dicho al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, pero que debemos conocer a ese Dios para impartirlo en aquellos que el Señor nos está llevando a preparar, a cuidar. Así como a la planta esta que yo te contaba. Entonces yo te vuelvo a decir, ¿conoces a Dios? ¿Conozco a Dios? Y capaz que me podés decir, sí, Dios es santo. Y yo te pregunto, ¿qué es santo? Y bueno, santo es separar, cortar. Es único, nadie es como Él. Y a veces en la iglesia de Jesucristo podemos llegar a hacer una pregunta de esta y quedar medio cortados. ¿Conocemos a ese Dios que está labrando nuestra vida? ¿Lo conocemos? ¿O conocemos la soberanía de Dios y la justicia de Dios? ¿La conocemos? ¿O cuál es el Dios que vos conocés? ¿O cuál es el Dios que vos adorás? ¿Uno que se ha creado en tu mente? ¿O que te enseñaron? Vos y yo, o vos, no sé vos, pero yo sí sé de que durante mucho tiempo adoré, creí en un Dios que me enseñaron. Que en mi mente creé. Como mucha gente hoy en día le vas a hablar y te dice, me pasa con la compañera de trabajo que me dice, yo tengo mi santo, yo tengo mi virgencita, yo leo la Biblia, y yo pensaba para mí, si realmente lees la Biblia te tiene que caer el 20, te tiene que caer la ficha de que hay algo que no estás haciendo bien, porque la palabra de Dios nos dice que no nos hagamos imagen, que no adoremos, que no tengamos ídolos. Amén. Entonces, adoran al Dios que han creado o que les han predicado en un lugar lejano al Dios de la Biblia, a la visión que nos da la palabra de Dios en la Biblia. Se predican muchas cosas y muchos están enseñando una doctrina que no es la sana doctrina a su pueblo. Lo que la palabra de verdad del Señor nos enseña. Entonces, conocerle a ese labrador, a ese Dios que me hace labranza de Él, hará que realmente mi amor por Él crezca. Y ¿sabes? Esto nos libra al conocerle a ese Dios, a que muchos me quieran manipular, a que muchos me quieran asustar. Yo a veces he escuchado mensajes y realmente podés ver, yo me he tratado mucho en lo que es la manipulación, que hoy la huelo, y no por jactancia, sino porque el Señor me enseñó. Y ven muchas veces cómo se trata de llevar a la gente, y las personas, por no tener el conocimiento de la palabra, por creer en un Dios que han creado en su mente, son llevados y manipulados. Mientras mi visión de Dios esté en su excelencia, en su poder, en su santidad, en sus atributos, crece también el amor dentro de mí por Él. Va a crecer y querré entregarme, no a la fuerza, sino a través de la visión de la Biblia, a través de la visión bíblica, de conocerle. Crea en mí un amor único, el conocimiento de su persona, de la obra de Dios
en mi vida. En la Biblia lo decimos varias veces, en su palabra dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Y aquellos a los que el Señor nos usa para ser sus colaboradores, servidores de Él, a veces nos sentimos impotentes ante el conocimiento, entre comillas, que la gente tiene de Dios. En la palabra de Dios nos dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio. Entendía que habla de una integridad, habla de presentarnos totalmente. Siempre decimos entregarle el corazón al Señor. Y si el Señor tiene tu corazón, tiene todo. Si el Señor tiene mi corazón y tu corazón, tiene todo. Y se va a manifestar en mis actos, en mi obrar, mi fruto. Se va a manifestar Él. ¿Qué te quiero decir? Muchas veces nosotros o hermanos, cuando la pastora me exhorta algo, cuando yo te exhorto algo, o viene un consejo, muchas veces el Señor conoce mi corazón. Digo, mira, fulano, esto que estás haciendo, oralo. La palabra dice esto, no está bueno, fíjate las consecuencias. El Señor conoce mi corazón. Si lo que vos y yo estamos manifestando no va conforme a lo que la palabra dice, es que tu corazón tampoco está de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo que manifiesta mi boca es lo que está en mi corazón. Del buen tesoro, del corazón habla la boca, y del mal tesoro también. Entonces, en la palabra, el corazón es el centro de todo, de mi intelecto, de mis emociones, de mi voluntad. Andaremos conforme a su voluntad si Dios tiene todo mi corazón. ¿Se entiende? Lo que hay en mi corazón queda manifiesto por mi obrar, por mi accionar, por mi hablar. Si nosotros podemos comprender quién es Dios, si nosotros podemos recordar lo que éramos antes de conocerle, podemos darnos cuenta que la misericordia de Dios en ti y en mí es la que está obrando. La motivación para que yo pueda realmente manifestar las obras de Dios están en la misericordia de Él. El poder, la motivación y el poder nosotros lograr para vencer lo que se mueve en mí, en el mundo, en todo eso y me quiere sacar, es su misericordia. Por su misericordia nosotros podemos vivir una vida entregada a Él. ¿Se entiende? No es con tu fuerza, es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Me fortalece a mí el que yo diga, Señor, vengo a ti. Sé que eres Dios perdonador. Me equivoqué, me arrepiento. Allí está el poder de Dios. Allí está el obrar de Dios. Allí está la labranza de Dios en tu vida y en la mía. Ese Dios que vos y yo tenemos que conocer. Porque así voy a poder entender su labranza en mí.
sí le conozco. Observaba en ¿cómo se dice, Rosedano? La Rosaleda del Prado ayer, estuve un momento, Dios ha tratado estos días con todo esto, ¿no? Pero Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo fue a un ejemplo así, habla de la vid, habla de la vid, de los pámpanos y que Dios es el labrador. Dice que yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son los pámpanos, dice en capítulo 15 de Juan. Y mi Padre es el labrador. Entonces, en ese ejemplo el Señor me estuvo tratando en estos días con esta palabra y veía la Rosaleda lleno de rosales, lleno, pero también vi que había guardias cuidando de lo que podía acechar. O sea que para que eso estuviera tan bello como yo lo veía, tan hermoso, había gente, colaboradores, cuidando de todo eso. El resto lo hacía el Señor. La creación del Señor estaba manifiesta allí, pero también se necesitaba colaboradores. Se necesitaba de un Pablo, se necesitaba de un Apolos. Y el resto era el Señor, la creación, el Dios. Pero el resto, y en todo lo veía, porque en todo está Él, la mano poderosa de Dios. Desde el que planta la semilla, todo, en todo está la poderosa mano de Dios. Nosotros, al igual que esto que te estoy compartiendo como ejemplo, necesitamos ser cuidados, alimentados por las personas que el Señor pone en nuestra vida. Él es el labrador, Él es el que da el crecimiento. Pero Él también nos prepara para eso. Para que, si hay gente tentada de cortar esas rosas porque estaban hermosas en la Rosaleda, no estropeen ese parque que da tanto deleite y proporciona tanto bienestar a todo aquel que se acerca. ¿Se entiende? Y así en nuestra vida debemos estar en comunión con ese Dios, debemos conocer a nuestro labrador. Debemos conocer, pero no el que yo en mi mente he creado, sino al Dios Todopoderoso, sus atributos. Conocer las características de que es un Dios fiel, que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, que es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Eso nos ayuda a nosotros a entender quién es el que está obrando. Somos edificio de Él, dice, y labranza de Él. Pero también hay un Apolo, que no es nadie, un colaborador de Dios. Como decía, cerré la Biblia yo. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Servidores. Y para la gloria de Él somos servidores. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿A qué te está llamando el Señor a hacer? ¿A qué te está convocando el Señor como servidor de Él? Porque decía, como a cada uno concedió, decía el Señor en el versículo 5, perdón. Si somos colaboradores de Él, debemos estar en comunión con Él. Todos somos labranza de Dios. En todo está Él. La poderosa mano de Dios haciendo, obrando y labrando. Amén.
que el ejemplo de las plantas o de la tierra que debe ser preparada, porque te entendía que muchos de nosotros llegamos al Señor, somos plantados, como decía acá Pablo, que él plantó, somos plantados en el reino de Dios, y cuando llegamos estamos como esos terrenos abandonados, como está un poquito acá al frente ahora lleno de yuyos y cosas feas, pero cuando la tierra tiene que ser preparada, y nosotros somos la tierra para el labrador. Hay yuyos que arrancar, hay malezas, hay que sacar de raíz para que no vuelva a crecer. Y esa tarea preparatoria tiene procesos y tratos. Vamos a poner todo nuestro corazón en Él. Porque si Él tiene nuestro corazón, tiene todo. Tiene el control de nuestras emociones, de nuestro intelecto, de todo. ¿Va a haber batalla? Sí, claro que va a haber. Pero su misericordia infinita obran en vos y en mí. Pero es necesario conocerla. Conforme a la visión bíblica. Y no a lo que muchos hoy en día predican sobre prosperidad, sobre tantas cosas. Acercarnos a Él por lo que Él es, no por lo que yo puedo obtener de Él. Acercarnos a Él y amarlo por lo que Él es. Y cuanto más me voy acercando, cuando más lo voy conociendo, más lo amo. Y ya no me tienen que decir, tenés que ir a la iglesia, acordate que nos reunimos los sábados a las 7, o leer la palabra, ya no. Yo anhelo eso, yo quiero eso, quiero conocerle más, conocerlo mejor, llegar a ver que en Él no hay falla. Su misericordia son nuevas cada mañana. Su misericordia es infinita. Si podemos comprender quién es Él, decíamos hoy, y lo que nosotros éramos antes de conocerle, la misericordia de Dios en nosotros es la motivación el poder para vencer todo lo que el mundo nos quiere seducir. Amén. Padre, nosotros te damos gracias en esta hora por poder compartir tu palabra, por esta libertad, Señor, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús oramos, dándote la gloria. Espíritu Santo, nosotros necesitamos de ti, necesitamos ponernos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, labrador, como pámpanos. Si recordamos el pasaje allí en Juan 15, dice, el que no lleva fruto lo cortará, pero el que lleva fruto lo limpiará. Límpianos, Señor, límpianos, Padre. Danos, Señor mío, fuerza, sabiduría, para que podamos, Señor mío, entender cuándo viene ese trato en nuestra vida. Pero reconocer que tú estás obrando, que aunque no podamos ver, tú estás obrando. A reconocer en esos colaboradores, siervos tuyos, conforme a lo que tú les has dado, Señor, de nuestra vida, que están para librarnos de los hongos, para librarnos de aquellos que quieren venir a cortar el fruto, para aquellos que quieren venir, Señor mío, ¿cómo hay una palabra? No me sale ahora, pero sería como a dilapidar, a destruir tu labranza. En el nombre de Jesús. Trae nuevas fuerzas, Señor. Sigue labrando, Señor. Sigue labrando, Señor. Sigue orando, Señor. Gracias, Señor, por entender hoy que somos labranza tuya, obra tuya, trabajo tuyo.
tú eres el que aún trabaja en nosotros. Podemos entender, Señor mío, que nada escapa a ti cuando nos rendimos de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga. Amén.